Hola amiguis, ¿cuáles son los mejores monociclos de 2023? ¿Qué monociclo debo comprar y qué debo tener en cuenta entre tanto modelo, marcas y versiones disponibles? Vaya preguntitas. En este vídeo os voy a dar la guía definitiva para adquirir el mejor monociclo eléctrico en 2023. Sí, no va a ser nada fácil, pero vais a poder aclarar todas vuestras dudas definitivamente. ¿Qué o cuál monociclo es el mejor? ¿Cuál deberíais adquirir según tu tipo de manejo o uso? ¿Con suspensión o sin ella? Si es mejor neumático grande, mediano o pequeño, el peso y su manejabilidad. Pero también, ¿qué marcas son las más fiables? ¿Cuáles son sus virtudes, sus puntos negros y defectos? ¿Y qué problemas reportan estos modelos y marcas, las cuales hoy te voy a hablar? Te lo voy a contar todo. Chicos, sois ya muchos los que estáis pensando en dar el salto al lado oscuro de la fuerza, pasando del patinete al monociclo eléctrico. Vamos a ir rapidito, que tengo mucho que contaros. Hola. Lo principal aquí es tener en cuenta tres conceptos: diámetro de la rueda, autonomía y peso. Estos son los tres pilares en los que debe basarse tu decisión. Y por supuesto también el precio, pero esto ya depende del bolsillo de cada uno o de lo que estemos dispuestos a gastarnos. Y los monociclos no son nada baratos en relación con los patinetes. Y de los monociclos que hablaremos en este vídeo están todos por encima de los 2.000 euros. Debéis tener en cuenta que todo lo eléctrico no es barato. Y si a eso añadimos que estos son los mejores del año y que el monociclo es uno de los vehículos con mayor tecnología usada en el menor espacio, pues todo queda dicho. Además, son modelos con estructura, suspensiones y rangos de autonomía entre 80 y 150 kilómetros, algo que muchas motos eléctricas o scooters no hacen. No obstante, os dejaré un código con un descuento para comprar cualquier patinete o monociclo eléctrico de la página web de madridrueda.es al final de este vídeo. ¿Que no te lo he dicho? El patrocinador de este vídeo es madridrueda.es, tienda online especializada en movilidad eléctrica, el cual ha dispuesto todas las gamas más importantes del momento para poder traeros este vídeo a mi canal. Habrá otros pequeños sponsors en el vídeo. Sí, lo sé, pero hay que ganarse la vida. Pero el principal es Madrid Rueda. ¿Por dónde íbamos? Madre mía, si acabamos de empezar el vídeo, ni te acuerdas. Mejores monociclos de 2023. Cierto. Gracias. Os comentaba que hay tres conceptos a tener en cuenta a la hora de valorar la compra de un monociclo eléctrico: autonomía, peso y diámetro de la rueda. También recomendaros, para los que estéis convencidos a empezar a manejar un monociclo eléctrico, pero aún no hayáis aprendido a manejarlo, un vídeo que tengo ya publicado en mi cuenta de TikTok, donde os enseño a manejar el vehículo con 3 sencillos ejercicios. Os dejaré su enlace abajo en la descripción. No nos engañemos, aunque la Patton y la S22 tengan prestaciones similares, quizás puedas pensar que van a cubrirte el mismo espectro de uso. Las dos son muy potentes, hacen más o menos la misma autonomía, tienen la mejor suspensión para los saltos y la aventura, y tienen un peso a un contenido, pero no es lo mismo hacerse una ruta de 80 kilómetros con una que con otra, por el mismo motivo que no es lo mismo hacer recados ni el uso del día a día. Cuanta más diferencia de diámetro hay entre un monociclo y otro, más distancia y diferentes usos tienen. Sí, ya sé que todos hemos hecho rutas con la V8 o la V10 por la montaña, incluso con patinetes Xiaomi, pero ya fue, eso pasó, dejadlo ir. Estamos en 2023, donde tenemos monociclos que hacen 200 kilómetros de una. Saltan como aviones, suben rampas como paredes y corren a más de... ¡Ey, tío! Que este es un vídeo legal, no podemos promover el vandalismo. Pues eso, que todos corren a 25 km por hora. En definitiva, no es lo mismo 14 o 16 que 18, 22 o 24 pulgadas. Con una rueda de 16 podréis ser muy juguetones, muy prácticos y ágiles en ciudad y recorridos cortos, ideal para el día a día y espectacular para rutas muy técnicas, rotas y abruptas. Con 22 pulgadas podréis hacer kilómetros sin fin, recorriendo grandes distancias sin tanto desgaste, ya que la rueda grande alisará más el terreno, obviando las grietas y baches menores, mientras que la 16 en largas rutas
ruedas. Notaréis cada imperfección del terreno teniendo que corregirla cientos de veces a lo largo de una ruta. ¿Y la 18 pulgadas? Pues es un mix cogiendo lo mejor de ambos mundos, donde podréis hacer muchos más kilómetros con más confortabilidad que con la 16 pulgadas y pasaréis por zonas más abruptas y técnicas más ágilmente que con una 22 pulgadas. Siempre y cuando las características de esa 18 tenga buenas prestaciones, claro. Y por supuesto, una buena suspensión. ¡Ay, la suspensión! Fuente de tantos conflictos y debates. Pues hoy no habrá debate, ya que todos los modelos de los que hablaremos hoy tienen suspensión. A modo rápido te diré virtudes y defectos para tener o no suspensión. A favor de la suspensión está su increíble confortabilidad en absolutamente todos los terrenos, más seguridad, diversión y por supuesto menor desgaste y fatiga, sobre todo en rodillas y articulaciones. En contra, menos reactividad y sensibilidad en la conducción, más piezas móviles y por lo tanto más peso, ruido, mantenimiento y desgaste. Por cierto, la Begode Master es un monociclo que salió en 2022, pero que perfectamente podría estar en la lista de 2023. Aún hoy es de las ruedas más potentes que hay, manejable, ágil, bonita y lo mejor de todo es su precio. Tienes un vídeo completo de casi 40 minutos aquí, en mi canal, porque a ese precio que tiene hoy ya no encuentras nada. Como hemos dicho, este vídeo será full suspensión, porque la deriva de usos y los modelos nos ha llevado a que las ruedas fijas queden relegadas al uso diario, para correr en circuito o para los más puristas. Ahora el 85% de los modelos del mercado son con suspensión, y personalmente ya no puedo vivir ya sin suspensión, y para mí son lo mejor que hay, punto. Así que en este vídeo iremos de 16 a 22 pulgadas, en orden ascendente, sin tener en cuenta el orden de importancia. Por último estarían los conceptos de autonomía y peso. Aquí no hay mucho que saber, cada cual sabe lo que necesita. Si queréis hacer grandes rutas con ella, o solo un uso diario de ciudad, o aún así hacer muchos tramos cortos que suman largas distancias por tu trabajo, todo esto teniendo en cuenta el peso del vehículo, por si tendréis que subirlo mucho al maletero del coche o subir muchas escaleras con él. Debéis tener en cuenta todo esto mezclado con el diámetro de la rueda para poder saber y elegir el monociclo perfecto para ti. Así que con toda esta información, deja que te cuente cuáles son, bueno, no lo voy a repetir, ya sabéis el... La Begode tiene el privilegio de ser la primera marca en sacar un modelo con suspensión en la categoría de 16 pulgadas, la T4. Nace de la experiencia adquirida en la creación de la familia Master, vídeo que tenéis disponible en mi canal de YouTube. Ofrece una buena combinación entre potencia y suspensión, convirtiéndola en la elección ideal para los riders que buscan una experiencia con suspensión, siendo la unidad más pequeña, discreta y económica. Tiene un sistema de suspensión cómodo, con 100 mm de recorrido que cumple de manera muy correcta sin necesidad de implementar piezas extras. Este modelo monta un neumático de 16×3, exactamente el mismo que el de la Veteran Patton. Es un neumático de compuesto blando, con buenas sensaciones que se degenerará más rápido de lo normal. Su diseño es agresivo y futurista, siguiendo la línea de sus hermanas, las Master. Diseño que me encanta. Junto con la KS19 es la más ligera con 32 kilos. Se siente manejable y liviana, sin perder aplomo en su velocidad punta. Detalles a mejorar serían la longitud del trolley y la ausencia de una pata de cabra. Además, el faro no es muy brillante y tiene un rango de giro limitado, mientras que el acolchado es frágil y propenso a rasgarse. Aquí la marca de customización Grisla ha realizado un gran trabajo creando un kit completo alrededor de la T4, añadiéndole robustez y protección al monociclo en su estructura y baterías, dándole un look destroyer de Master musculosa y como siempre permitiendo la instalación de todo tipo de pads a tu gusto. En mi caso, como no podía ser menos, mis favoritos, los Grisla Flow Compact, configurables en posición, torsión y colores, hechos de un material muy agradable en densidad, pero firmes en su uso. En conclusión, la Begode T4 es un monociclo muy divertido y ágil en su manejo, siendo de los más pequeños en este vídeo y que además de tener suspensión es muy manejable con muy buen rendimiento. Por el contrario, sus calidades en construcción son muy justitas, pero no lo lamento mucho ya que es el más económico de los modelos, solo superado por la KS19. Si mezclamos una Begode Master y una T4, obtendremos una Begode Extreme.
heredando de la Master la fuerza y potencia con sus 134 voltios y la batería de 2400 vatios/hora con celdas Samsung 50E. Mientras que de la T4 adquiere la rueda de 16 pulgadas y la ligereza, a este cóctel le tenemos que añadir que estrena el motor de Supertorque C40, lo que da de por sí ya una potencia y salida descomunal. También mejoramos el sistema de arquitectura de la suspensión, usando el mismo amortiguador de aire que sus hermanas, aunque existe actualmente una opción en el que puedes pedirlo con muelle de diferentes intensidades. Personalmente consideramos que el muelle, al no ser hidráulico y solo poder configurar el rebote, ya que el bote viene configurado por la dureza o intensidad del mismo, no mejora el actual, que es la suspensión de aire. Decir que Begode ha mejorado la protección de las baterías metiéndolas en cajas metálicas. También un nuevo LCD grande, visible y mucho más luminoso, incluso a la luz del día. Y que los distintivos moldes con el diseño de Master con forma de pads son regulables en altura, lo que no es suficiente para adaptar al 100% a tus piernas y uso. Por eso, como siempre, el Team Grisla viene a salvarnos el ojete con un increíble kit para solucionar y mejorar el diseño y manejo de nuestra Begode Extreme, protegiéndola y añadiendo comodidad con su asiento más elevado y gran manejo, pudiendo configurar la posición de los pads a tu gusto, por ejemplo con los Grisla Flow Compact, que ni pintados le quedan. La Extreme nace para hacerle competencia a la... Estamos ante uno de los mejores monociclos del momento, y es que no solo es el mejor monociclo de 16 pulgadas, sino que también lo es que muchos de 18, convirtiéndose en una rueda acaparadora de categorías. Es excelente en agilidad, rápida y creativa, con un delicioso manejo. Además, es la rueda con más torque actualmente, pudiendo subir prácticamente acantilados, lo que te permitirá hacer rutas extremas y ser la mejor en recorridos muy técnicos y abruptos. Y por si fuera poco, su suspensión. Tenemos la mejor suspensión que existe en un monociclo eléctrico. Una suspensión hidráulica de motocicleta configurable en bote, rebote, dureza y la caída en reposo al subirse. Además, por si fuera poco, estructuralmente es muy resistente gracias a su armazón y cajas de acero, con la que podréis hacer rutas de entre 80 y 90 kilómetros, algo descomunal en una 16 pulgadas. Su controladora y baterías están en el top 3 de electrónica y seguridad del momento. Te contaría mucho más sobre esta joyita de la movilidad, pero tienes un vídeo review completo en mi canal que sé que no has visto todavía. Te dejo aquí la etiqueta para que pases a verlo, pero ojo, después de este vídeo. Bolsito de Dior cuando sale y un bling bling en la noche. La nena me dijo que no te se fue la pusa con ganas de flow. Vas a ir a buscarla nada más. Cada vez las ruedas son más grandes, potentes y pesadas. Por eso ruedas que en su día, como la Begode RS o incluso hasta la V10F, eran de las más grandes. Hoy son casi ruedas medianas o pequeñas. Por eso mismo, esta rueda ahora tiene mucho sentido, ya que viene a cubrir un rango ausente hasta la fecha. Se trata de un monociclo de 18 pulgadas de 1800 vatios/hora de batería y con suspensión, luceriles, colorinchis y unos altavoces siderales. Aparte de bonita, es la más ligera, económica y manejable. Kingston ha sabido abrir una categoría inexistente hasta la fecha, una rueda ágil, liviana, con buena autonomía para que valga para el día a día y además con suspensión. La amortiguación, como en la T4, no es su punto fuerte, pero acaban de hacerle una actualización añadiéndole el tipo de suspensión de la S22. Es un muelle hidráulico de gran calidad que mejora la suspensión de aire heredada de la KS18. Y es que la KS19 es la hija de la KS22 y la KS18, cogiendo lo mejor de ambas ruedas.
heredando la suspensión y la colocación y aprovechamiento de las baterías de la S22 y la estructura, ligereza, diseño y sencillez de la KS18. Por contra, diré que aunque sus calidades son altas, algo que contrasta con su bajo precio, no es una rueda para hacer uso radical, ya que en cuanto se caiga al suelo, se afeará y se dañará con rozaduras y golpes. Está muy expuesta, ya que carece de protecciones. La rueda es un show, es la más bonita de todas. Elegancia, diseño y espectáculo son su tarjeta de presentación, pero ahí no radica todo. Tiene el sistema de sonido y de alta definición más impresionante. Lo que más me gusta de la S19 es que hereda muchos detalles y mejoras de su hermana la... En la versión Pro... ¿Que no sabías que hay una versión Pro? La hay. Y resulta que tenemos un motor que mejora a su antecesor, destacando sus 4000 vatios y un mayor torque, el cual su rendimiento mejora notablemente, acercándose a los monociclos más potentes del mundo. Hay que decir que la versión Pro viene a mejorar y solucionar algunos fallos que aparecieron en la versión normal. Por eso cabe destacar mejoras respecto al motor, aumentando el voltaje de la BMS de sus baterías, maximizando así su seguridad e incluyendo todos los accesorios, mejoras de rieles, pads, asientos e incluso los velcros que ya vienen puestos. Decir que Kingston es una de las mejores marcas que hay en calidades electrónica y seguridad. Pero los dos últimos modelos dieron ciertos problemillas. Y este modelo surge para solucionarlo y mejorar en prestaciones. Es la más ligera de su formato. Apenas pesa 37 kilos, siendo algo impensable hoy en día en ruedas de estas características, lo que afecta directamente a su conducción, ya que tiene el balance del peso muy bajo, proporcionándole un excelente manejo junto a una gran estabilidad a altas velocidades, que, junto a su suspensión, la hace una rueda muy equilibrada. Y es que su suspensión es de las mejores que hay actualmente, permitiéndote configurarla de muchas formas, dureza, rebote e incluso la opción de configurarla en 3 alturas, siendo una de las ruedas más elegidas para algunos riders para dar grandes saltos. Cabe destacar que es un poco perezosa por su estructura trasera y cuesta algo más de esfuerzo que en otras ruedas para iniciar la marcha. Ante esto podéis solucionarlo adelantando los pedales, haciendo la inversión de ellos. Y por supuesto no son todo flores en el campo. Estos pedales de serie no me gustan nada y recomiendo cambiarlos dada su baja agarrabilidad. En cuanto a la autonomía, a pesar de su batería de 2200 vatios, tiene un consumo alto, pudiendo completar con ella 70 km a buen ritmo, llegando hasta los 90 km con una conducción más eficiente. Pero sé que no has entrado en este vídeo para que te enumere la lista de características como si fuera EUC Finder. ¿Que no sabes lo que es? Es el buscador y comparador de monociclos eléctricos, el rastreador de las ruedas. Se llama EUC Finder, donde podréis buscar, comparar y localizar absolutamente todos los monociclos del mercado y encontrar así el que más se ajusta a tus preferencias. Allí encontraréis todos los modelos, incluso los más recientes. Podrás filtrarlos por parámetros, tamaño de la rueda, velocidad, autonomía, peso, potencia, suspensión y muchas cosas más. También podrás comparar hasta 5 monociclos para saber cuál se ajusta mejor a tus preferencias. Podéis conectaros en PC a través de web o en tu móvil con su aplicación. Señoras y señores, hemos tocado la excelencia. Bueno, a decir verdad, casi, pero se han acercado bastante. Y es que encontramos en las nuevas generaciones del Hyperkin una evolución y un trabajo realmente bien hecho. Calidad, seguridad y prestaciones describen a sus nuevos modelos. Y en el caso de la Sherman S, encontramos todo lo que querrías pedirle a un monociclo eléctrico. Autonomía, versatilidad y una mega suspensión son sus principales credenciales. Con ella hemos llegado a realizar de una sola carga el tramo Madrid-Segovia, completando 130 kilómetros de montaña sin problema, algo descomunal, en una rueda que perfectamente te hace un recorrido técnico a la altura de una 16. Y es que su potencia es brutal, quizás le falta un punto de reactividad en su aceleración, pero nada que no podamos obviar a la rueda cuyas prestaciones tiene la media de calificaciones más alta que hayamos probado en un VMP. Y qué decir de su superatributo, la mejor suspensión que hay en todos los monociclos eléctricos.
Os daría 1.000.000 de detalles sobre ella, ya que es la más vendida. Pero no quiero haceros spoiler, ya que quiero haceros una review completa, que os dejaré justo aquí en una etiqueta cuando esté lista. Chicos, a falta de hablaros del último modelo que os voy a recomendar en este vídeo, me es imposible no hacer una pausa para recomendaros los sets de accesorios y protecciones de Grisla. La verdad que hacen un trabajo descomunal. Y no lo digo porque me patrocinen, que lo hacen. Pero tengo la suerte de poder elegir con quién trabajo, y para mí quiero lo mejor. Hasta ahora siempre intento sugeriros productos que me compraría para mí mismo, y este es uno de esos casos, ya que fui yo expresamente quien me puse en contacto con ellos para poder dar más valor a los monociclos eléctricos. No hay más que ver cada una de las piezas que hacen, cómo encajan las calidades y cómo protegen las ruedas. Llevo ya mucho tiempo usándolo, desde el kit de la Master, pasando por el de la T4, la Begode Extreme, la de mi Sherman S o el nuevo kit de la Patton, que es sencillamente brutal. Todo lo que rodea sus accesorios y productos es realmente increíble y no dejan de sorprenderme. Es que no sé qué más queréis que os diga sobre este modelo que no haya dicho ya. Tenéis un vídeo de más de 40 minutos analizándola en mi canal. Pero sí os diré que esta rueda es muy probable que no sea para ti. ¿Para mí? Sí, no sé, para cualquiera. Me explico. La cuestión es que la V13 es una rueda muy especial, con unos coeficientes altísimos de seguridad, tecnología, diseño, calidades, enorme potencia y velocidad, las cuales son su sello de identidad, pero que no vale para todo el mundo. Cuando salió el monociclo no daba un duro por este modelo, por el rango de características que anunciaron al sacarlo, pero tras probarlo nos quebró el ojete, al ver que una rueda de estas dimensiones era lo suficientemente potente para subir paredes, volar por los aires, coger velocidades a cojo pabullantes y encima con los sistemas de seguridad y la tecnología más brutales que hayan montado en un monociclo eléctrico a muchísima distancia de sus perseguidores, Kinson y Leiper-King. Pero como decía, esta rueda no vale para todo el mundo. Aunque es una de las más potentes, no deja de ser una rueda pesada y grande. La veo más enfocada para personas más corpulentas o al menos altas. Aunque ya hemos visto cómo la maneja Steven. ¿Que no sabes quién es? Steven es un ser de luz, un ente aparte de la civilización, probablemente llegado de otro planeta, desconocedor de las limitaciones humanas y al cual nadie le ha explicado las leyes físicas en la Tierra, así que este ejemplo no nos vale, ya que Steven, aunque pequeño en tallaje, es capaz de tirarse por un acantilado subido a un Micro Machine. Lo dicho, tenéis un vídeo completo en mi canal y allí lo entenderéis todo. Bueno, en realidad hoy no hay conclusión final, pero antes de contaros dónde podréis adquirir estos modelos con el mejor precio y la mejor garantía, aparte de facilitaros algún descuento y daros la chapa de siempre, quería dar las gracias a todas esas personas que siempre están a mi lado, apoyándome en los vídeos, haciendo posible que el canal siga a flote a pesar de lo complicado que es sobrevivir en este mundillo. Pero el principal agradecimiento es para Ricardo, que muchos conoceréis por ser el sponsor de este vídeo. Bueno, en realidad este vídeo no está patrocinado como tal. Se trata de un regalo que quería hacerle a la persona que tiene que aguantarme día tras día en su tienda /taller. Madrid Rueda es una tienda online de movilidad eléctrica, donde podéis comprar patinetes y monociclos eléctricos, así como accesorios. Tenéis los mejores precios y más competitivos del mercado, el mejor servicio técnico del mundo, de largo. Y ojo, esto no lo digo yo. Te invito a que preguntes por ahí la experiencia personal de los usuarios que lo han usado o lo conocen. Tanto es así que muchos de ellos esperan exclusivamente a que el modelo que quieren comprar salga en la web de Madrid Rueda para contar con las garantías de Ricardo. ¿Te parece poco? Pues te diré que además tienen taller de reparación de patinetes y monociclos, y es la persona que más sabe de tecnología y averías en monociclos eléctricos. Las averías en patinetes eléctricos son relativamente fáciles de solucionar, pero la tecnología usada en un monociclo eléctrico, de la cual dependemos, en comparación a los patinetes, es sideral. Y es que muchas tiendas de movilidad han tenido que recurrir a Ricardo para solucionar sus propias garantías o averías. No exagero si digo que la mayoría de las tiendas han pasado por el taller de Madrid Rueda para solucionar averías que no se conseguían solucionar. ¡Ay, joder! ¿Cómo me duele la espalda? El próximo vídeo lo hago echado en la cama. ¿Pero cómo vas a hacer el vídeo tirado en la cama? Eso es, tirado en la cama. Esfuerzo cero. Qué buenas ideas tengo. Me sorprendo a mí mismo. ¿Habrá alguien que me patrocine un vídeo así? Molaría. Bueno, ¿vas a decir lo del descuento o qué?
Sí, que hay un descuento. Besitos. Ahí. Va, venga. Venga, vale. Tenéis un descuento de 50 euros en la compra de cualquier monociclo, patinete o accesorios que superen la suma de compra de 400 euros, con el código de descuento OX50. Además, ya tenéis disponible las ofertas de Black Friday, que podréis sumar al descuento que os ofrezco por ser tan guapos y seguirme en todos mis vídeos. ¿Te vale con eso? Ahí que voy. Veteran Links, vas a ser mía. Ay, besitos. Ay, ay.